Bien, vamos a entrar ya en otro capítulo, en otro tema, un tema que es bastante importante ya para su formación dentro de lo que es terapia manual. No pueden ustedes hacer terapia manual sin saber lo que son las cadenas miofaciales. Y en este primer video vamos a ver justamente toda la parte introductoria. Bien, vamos a sacar el puntero. Y hablamos de un concepto, hay muchos conceptos sobre lo que son las cadenas miofaciales. Ustedes también ya a lo largo de todo su desempeño en la universidad han debido ya ver algo de lo que son las cadenas miofaciales. Como un concepto dado sobre todo por Busquet, que es uno de los que más ha trabajado con las cadenas musculares al inicio, podemos decir que estas cadenas musculares representan circuitos en continuidad de dirección y de planos a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. En palabras fáciles vamos a decir que evidentemente son cadenas de lo que significa toda la parte miofacial. Si estamos hablando de la parte miofacial, estamos hablando de músculos y el sistema facial que está comprometido prácticamente con todo el organismo, con todos los sistemas, absolutamente con todos. De ahí la importancia que tiene todos estos sistemas, este sistema miofacial, estas cadenas miofaciales, también llamadas en un inicio las cadenas musculares, que dicho de alguna forma ha sido iniciada, si se quiere, toda esta parte de las cadenas con Messieres. Y posteriormente han habido otros autores más como es Busquets, Suchard, etcétera. Y también vamos a ver un autor, vamos a tomar un autor ya más adelante que nos va a hablar ya en forma más detenida sobre lo que son estas cadenas o vías miofaciales. Respecto a las leyes que gobiernan las cadenas miofaciales, tenemos estas tres que son las de equilibrio, economía y confort. Estas tres se traducen en lo siguiente. Esta es una postura, digamos, en la cual podemos estar en equilibrio con todo lo que son las cadenas miofaciales. Es decir, hay equilibrio, hay economía y también hay confort. Pero sucede que por muchos factores que tenemos en la misma vida, en la vida diaria, tenemos nosotros a compensar, a alterar nuestra postura. Puede ser por dolores, puede ser también por adaptaciones de acuerdo a nuestro oficio que estemos haciendo, a debilidad muscular, etc. Todas estas cosas van a hacer que alteren nuestra posición y el cuerpo se busque una zona de confort. Y al buscar una zona de confort, entonces tenemos las diferentes desviaciones posturales, que también las vamos a estudiar mucho más adelante. Esto es ya para buscar un equilibrio prácticamente, pero al hacer esto, vamos a ver que para tratar de mantener estas posiciones, ya, ya no podemos hablar de economía, puesto que vamos a necesitar mucha energía, sobre todo para poder mantener estas posturas, que a la larga se van a traducir también ya en déficit y en ciertos tipos de síndromes posturales, lesiones, etcétera, y ya no vamos a tener el confort. Luego, con las mismas cadenas miofaciales, tenemos que revertir estos procesos para tratar de obtener el cuerpo en equilibrio, en economía y también en confort. Respecto a la conformación misma de las cadenas miofaciales, es como lo que habíamos hablado en el sistema facial, prácticamente es lo mismo. Es decir, que las cadenas miofaciales van a abarcar prácticamente todo el cuerpo, no solamente la parte muscular, van a tomar la parte articular, la parte ligamentaria, la parte facial. Y estas cadenas, como vamos a ver en un inicio, vamos a ver las cadenas más simples, pero posteriormente vamos a ver que también las cadenas se cruzan, hay las cadenas famosas cruzadas. Y aquí en la imagen podemos ver que también estas cadenas están conformando las vísceras, inclusive, que son muy importantes dentro de todo este equilibrio. En la parte respiratoria, por ejemplo, es muy importante. Además que todo lo que
van a pasar estas vísceras, también van a repercutir sobre todo el sistema miofacial en general, van a alterar también postura, van a tener ciertos puntos que nos van a avisar también que hay alteraciones en la parte visceral, etcétera. De ahí que también se ha formado ya la parte visceral en todo lo que son el tratamiento de terapias manuales. Respecto a la distribución de estas cadenas, podemos hablar primero de una cadena profunda, ¿ya? Es decir, tenemos dos cadenas más bien profundas, que van a ser la de inspiración y la de expiración. Estas van a estar, como ustedes pueden ver, dentro del plano sagital, van a ser sagitales. Pero también tenemos las superficiales, y en este tipo de cadenas vamos a tener las de extensión, las de flexión, las de apertura y las de cierre. Y estas van a estar sobre todo en el plano, ubicadas en el plano frontal, es decir, van a ser frontales. Ya acá viendo de mejor forma lo que son estas cadenas, tenemos las cadenas profundas que son de inspiración y expiración. La cadena de inspiración está relacionada con todo lo que es la dura madre y también la parte de la columna y los músculos, sobre todo para vertebrales, los más pequeños, que están justamente ubicados en la misma columna vertebral o están muy cerca por lo menos. También esto ya es en la parte de inspiración. Y en cambio la cadena de expiración, que también es profunda, tiene que ver con músculos profundos también, como son los escalenos, por ejemplo, pero también van a ir a conformar parte aquí de las vísceras. Entonces tenemos una cadena de expiración que está relacionada también con las vísceras, pero también fíjense ustedes con el psoas. ¿Sí? Este músculo es muy importante también para trabajarlo cuando tenemos problemas de la respiración. Y en las cuatro cadenas superficiales tenemos en la parte frontal, tanto anterior como posterior. En la parte posterior la cadena de extensión. Fíjense ustedes, en la parte anterior podemos ver la cadena de flexión y dos cadenas laterales que van a ser las de apertura y de cierre. La cadena de apertura va a estar relacionada específicamente con la cadena posterior, con la parte posterior, con la cadena extensora y con la parte lateral. En cambio, la cadena de cierre está relacionada con todo lo que es la parte anterior y también la parte lateral. Esta es la distribución de las cadenas desde un punto de vista bastante sencillo, vamos a decir. Después nos vamos a complicar un poco más. Pero estas cadenas no solamente van a discurrir a lo largo del cuerpo, como ustedes han visto, sino que van a tener ciertos puntos de anclaje, es decir, estas cadenas tienen que anclarse en el cuerpo en algún lugar, tienen puntos comunes de anclaje, y vamos a ver que dentro de lo que es el plano sagital, tenemos puntos de anclaje que comienzan en el occipital y terminan en el calcáneo. Fíjense ustedes, van de esta forma, el occipital, el esternón, el sacro y por último el calcáneo. En cambio, en el plano frontal tenemos estos puntos de anclaje que van desde la porción mastoidea del temporal, luego la articulación acromioclavicular y el hueso ilíaco y la articulación escafocuboidea. Está en la parte lateral, ¿no?, que va a conectar con el cuboides, y en la parte más interna se va a conectar con el hueso escafoides. Entonces, nuevamente recalcando, tenemos los puntos de anclaje tanto en el plano sagital como en el plano frontal.